Qué bueno que podemos comenzar con el estudio de la palabra del Señor. Qué bueno es saber que podemos tomar el tiempo para compartir la bendita esperanza, la palabra de Dios que es el sustento diario para nuestra vida espiritual. El título del tema en esta ocasión es que como hijos de Dios creemos en Jesús. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Primera de San Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Realmente estas palabras son inquietantes, interesantes. El apóstol Juan está interesado en presentar la identidad correcta de nuestro amado Señor Jesucristo y presentarlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como la promesa de nuestro Dios para su pueblo. Hay que recordar que habían muchos falsos maestros que negaban la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan lo que hace con estas declaraciones es resaltar la naturaleza divina de nuestro amado Señor Jesucristo. San Juan nos ha señalado la importancia de tener mucha fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías y como el Hijo de Dios. También él sigue mostrándonos quién fue este Hijo de Dios. ¿Quién fue este Salvador del mundo? ¿Quién fue este que trajo el perdón de los pecados a los seres humanos? Y una de las cosas que dice acerca de nuestro Señor Jesucristo es que Él vino mediante agua y sangre. Realmente son dos detalles sumamente interesantes: agua y sangre. Que Jesús vino mediante agua y sangre. Dice el versículo 6 del capítulo 5 de Primera de San Juan: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que quiere mostrar el apóstol San Juan? Porque es importante que entendamos estos dos aspectos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero también en la seguridad de que Jesús fue el Hijo de Dios, el Mesías, el prometido de Israel. En el libro de Primera de San Juan, en lo que es la epístola de San Juan, el agua se menciona solamente en estos versículos. Sin embargo, aparece con bastante frecuencia en el Evangelio de Juan y también en el Apocalipsis, que sabemos que fueron escritos por Juan, el discípulo amado, el que escribe Primera, Segunda y Tercera de Juan. Por lo tanto, el agua que menciona Juan en Primera de San Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8, debe de estar de acuerdo con el pasaje relacionado con Jesús en ocasión de su primera venida. La palabra del Señor dice: Este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y debe de ser, por supuesto, uno de los tres elementos que testifican acerca de Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios. La frase agua y sangre
Se usa también en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 34, en conexión con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso fue en ocasión de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, lo que menciona San Juan aquí en Primera de San Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8, donde utiliza estos elementos de agua y sangre, parece que el contexto es muy diferente a lo que menciona agua y sangre de la crucifixión. Podemos observar cuidadosamente este hecho. El agua se asocia en primer lugar con el bautismo de nuestro amado Señor Jesucristo. El agua significa el inicio, el comienzo del ministerio de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 26, y vamos a leer el versículo 31 también, y el 33. Los tres versículos dicen lo siguiente: Juan les respondió diciendo, Juan el Bautista: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Obviamente Juan el Bautista estaba bautizando con agua. En el río Jordán la gente era bautizada, y en este momento vemos que nuestro Señor Jesucristo acude donde Juan el Bautista para ser bautizado. Por lo tanto, el agua tiene un significado importante en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y este contexto parece ser el ambiente de la lectura de Juan capítulo 5, versículos 6 al 8 de Primera de San Juan. El gran valor que Juan, el discípulo amado, y la Biblia le otorgan al bautismo bíblico. Jesús vino como el Señor encarnado y comenzó su ministerio público al ser bautizado con agua. Pero sin embargo, la palabra del Señor al final del ministerio de nuestro Salvador nos presenta que Jesús derramó su sangre. O sea, el agua y la sangre son el inicio y el final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan toma estos dos elementos para testificar que en realidad Jesucristo fue el Mesías y el Hijo de Dios. Y que estos dos aspectos fueron trascendentales en la vida de nuestro Maestro. Este es el cuadro completo que acredita a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías y como el Hijo de Dios. Aparentemente, queridos amigos y hermanos, el agua apunta al bautismo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre apunta a su muerte en la cruz del Calvario. Por eso dice Primera de San Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, el bautismo y la crucifixión entonces señalan quién era Jesús y qué debía de lograr para nosotros. Obviamente, la salvación, el perdón de nuestros pecados. El bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz del Calvario son la garantía de nuestra salvación. Y al mismo tiempo son la garantía de que Jesús es el Mesías y también es el Hijo de Dios. San Mateo capítulo 3 versículo 17 dice, y oí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquel momento lindo y precioso del momento cuando Jesús se bautizó
en el río Jordán. La palabra del Señor sigue diciendo en San Mateo capítulo 27, versículos 50 al 54, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron lo siguiente: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Qué hermoso es saber que en ese momento de la muerte del Señor Jesucristo, la misma naturaleza se retrae. Hay un terremoto, las rocas se parten, y los labios de estos guerreros romanos, soldados romanos, testifican que en verdad este era el Hijo de Dios. En estos versículos, Juan, como ya hemos mencionado, está tratando con las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Estos conceptos de alguna forma estaban impactando la mente de los creyentes, de los miembros de la iglesia. Si Jesús no fuera el Mesías y tampoco Jesús fuera el Hijo de Dios, el mensaje de los falsos maestros sería más o menos lo siguiente: la muerte expiatoria de Jesús no es necesaria para nuestra salvación, porque como no es el Mesías y como no es el Hijo de Dios, entonces el que murió fue una persona común y corriente. El Hijo de Dios no murió en la cruz en lugar de nosotros a fin de redimirnos. Sería el mensaje de los falsos maestros. Por lo tanto, tal concepto llevaría a una comprensión completamente diferente de la salvación y de la deidad, de la naturaleza de nuestro amado Señor Jesucristo. La redención entonces se obtendría no por medio del sacrificio de Jesús, sino por medio del conocimiento o el gnosis, y no por medio de la cruz, según el concepto de los gnosticistas en ese tiempo. Sin embargo, queridos amigos y hermanos, el apóstol San Juan quería que la gente supiera exactamente quién fue Jesús y qué había hecho por la gente mediante su vida y su muerte. Durante su ministerio terrenal, las obras que él realizó, su ejemplo maravilloso y su muerte en la cruz del Calvario. Él quería, el apóstol Juan, que las personas no fueran engañadas por estas falsas enseñanzas. Agua y sangre. Piensa en un momento en estas dos imágenes y cómo se aplican a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué modo hemos experimentado la realidad del agua y la sangre en nuestras propias vidas? El agua es acerca del bautismo, del cual cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros nos bautizamos, seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La sangre es acerca del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, que fue realizado a favor de todos los seres humanos. En otras palabras, ¿qué significa para nosotros el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice acerca de los cambios que se pueden producir en nuestra vida cuando tomamos en cuenta la importancia del agua aplicado a nuestra vida, o sea, el bautismo, y cuando aplicamos la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo? Ya hemos visto en Apocalipsis que nos dice que hemos sido perdonados y salvados por medio de la sangre de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Lo mismo con la sangre. ¿Qué significa el concepto del derramamiento de la sangre, por lo menos en términos de ser un cristiano?
La palabra del Señor en San Mateo capítulo 16, versículo 24 y el versículo 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Queridos amigos y hermanos, realmente la vida del Señor Jesucristo es transparente y clara. La palabra del Señor lo acentúa claramente. Jesucristo, el Mesías, el que vino, el que murió en la cruz del Calvario, es en realidad nuestro Salvador. Es el Hijo de Dios. Es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que tomó forma humana para tener la oportunidad de rescatarnos y de perdonar nuestros pecados. Qué hermoso es saber que nosotros que creemos en Jesucristo, creemos en alguien que es real. Y que hoy en día, aunque no está con nosotros y no lo vemos, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al mismo tiempo, su promesa es que Él vendrá otra vez y nos tomará consigo mismo para que donde Él está, nosotros también estemos. Que el Señor pueda ayudarnos y bendecirnos y pueda darnos la fuerza para creer que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre querido, gracias por su palabra. Gracias porque Jesucristo fue y es el Hijo de Dios. Gracias porque Jesucristo fue y es el Mesías. Y las palabras del apóstol Juan, que nos dice que Jesús vino mediante agua y sangre, se aplican en toda su plenitud al ministerio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El agua, cuando fue bautizado, inicio de su ministerio, y la sangre derramada en la cruz del Calvario, el fin de su ministerio terrenal en esta tierra, pero según su promesa, aunque Él fue para el cielo, vendrá otra vez y nos tomará con Él mismo para que estemos con Él por toda la eternidad, según su promesa. Gracias, Padre. Agradecemos su bondad en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén y amén.